Sistemas de unidades. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y en este video vamos a analizar qué es medir, unidades de medida, magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, sistema métrico decimal, sistema de medición sexagesimal, sistema técnico de medición, sistema de medición inglés y sistema internacional de medidas. Para empezar a entender adecuadamente qué son los sistemas de unidades de medidas, empezaremos por la relación más simple en este caso. Empezaremos mencionando el objetivo principal de la existencia de estos sistemas, que es medir. Etimológicamente, la palabra medir se deriva de una voz latina que se lee mediri, que significa comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida. Entonces, ¿qué es medir? Medir es determinar una longitud, volumen, extensión o capacidad de cualquier cosa con respecto a un patrón. Para poder medir se utiliza un instrumento de medida graduado con dicha unidad. Ejemplo, la que todos tenemos, una reglita. Entonces, si usted coge su celular y le compara con la regla desde el origen, que en este caso sería 0, hasta su longitud, que sería 10, entonces usted puede decir que la altura de este celular es de 10 centímetros. Entonces, al realizar este proceso podemos o estamos midiendo y podemos obtener el resultado de la medición. Unidades de medida. Una unidad de medida es un patrón a seguir para realizar la medición. Esta unidad de medida debe seguir ciertas características especiales, como son: la unidad debe ser universal, es decir, por ejemplo, un metro aquí es lo mismo que un metro en China, que un metro en el Reino Unido o en cualquier otro lugar. Debe ser inalterable, es decir, la longitud de un metro siempre es la misma. El tiempo que dura un segundo también es el mismo. Debe ser de fácil reproducción, entonces obviamente nosotros sabemos que las reglas, los metros, los flexómetros, todos ellos tienen un proceso de producción que siempre es el mismo, ¿no? Y siempre van a salir iguales. Hagamos un ejemplo. Supongamos que esta de aquí es una piscina. Entonces tengo una piscina. Y en esa piscina yo tengo este como patrón de pruebas, que sería un metro cúbico. Entonces esta forma de aquí representa un metro cúbico. Entonces, para poder medir la piscina hay que determinar cuántos metros cúbicos ingresan dentro de ella. En este caso, he puesto todas las formas de metros cúbicos que ingresan. En este caso tenemos 24 de estos metros cúbicos para llenar la piscina. Entonces, eso es medir. Entonces, utilizamos la unidad de medida metro cúbico para determinar el volumen total o la capacidad de la piscina. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Dentro de la naturaleza tenemos diferentes tipos de características naturales, las cuales son susceptibles a medición. A estas se les llama magnitudes. ¿En qué se miden estas magnitudes físicas? Las magnitudes físicas se miden en unidades que dependen de la magnitud que estemos midiendo. Tomará diferentes nombres como metro, pie, segundo, etc. Además, estas unidades tienen cada una un símbolo diferente. Además, las magnitudes tienen su diferente llamada dimensión que especifica dentro de la característica principal. Las magnitudes físicas se miden en dos diferentes tipos: magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales. Vamos a determinar las magnitudes fundamentales. Las vamos a determinar además a sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades, pero dependiendo del lugar que nos encontremos, estas pueden variar. Entonces, como dijimos, solo vamos a trabajar con las del Sistema Internacional de Unidades, que es la que la mayoría de países trabajan, ¿no? Entonces, la primera sería la longitud.
Su dimensión es L, entonces cuando nos digan dimensión de la longitud siempre ponemos una L mayúscula. La unidad dentro del Sistema Internacional de Unidades es el metro, y el metro se simboliza con una letra M. ¿Qué es el metro? El metro en 1792 se definió como la 10.000.000ª parte de la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte, a lo largo del meridiano que pasa por París. En 1960 se redefine como la 1.650.763,74 longitudes de onda de la luz roja anaranjada emitida por el isótopo de Krypton 86. En 1983 se vuelve a definir como la longitud de onda recorrida por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 partes de un segundo. Entonces, esas son algunas de las definiciones que se manejan para el metro. La siguiente es la masa. La masa dimensionalmente se utiliza la letra M mayúscula y su unidad es el kilogramo, que su símbolo es kg. ¿Qué es un kilogramo? El kilogramo corresponde a la masa de un prototipo creado en 1875 de un cilindro de 39 milímetros de diámetro y altura, construido con una aleación de platino al 90% e iridio al 10%, definido en 1889 por la Conferencia General de Pesos y Medidas CGPM y conservado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas BIPM. Tiempo. El tiempo dimensionalmente se le utiliza la letra T mayúscula. Su unidad es el segundo y su símbolo la S. ¿Qué es un segundo? El segundo, en primera instancia, se definió como 1/86.400 avos del día solar medio, tiempo de rotación completa de la Tierra sobre su eje en relación al Sol. En 1967 se definió como la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a la transición entre dos niveles energéticos hiperfino del estado fundamental del átomo de cesio 133. Entonces, esas son las definiciones para el segundo. Temperatura. Dimensionalmente se le utiliza la letra griega teta, y esta se mide en el Sistema Internacional en grados Kelvin. Entonces es un grado y la K. Ese es el símbolo de los grados Kelvin. Un grado Kelvin equivale a 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, que es el punto en el que coexisten en equilibrio el estado sólido, el líquido y el gaseoso de una sustancia, en este caso el agua. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se utiliza la letra N y la unidad es la mol y el símbolo también es el mol. ¿Qué es un mol? Un mol es la cantidad de materia igual a la cantidad de entes elementales equivalentes a los átomos contenidos en exactamente 0,012 kilogramos de carbono 12, siendo entes elementales tales como átomos, moléculas, iones, electrones, entre otros. Intensidad luminosa. La intensidad luminosa dimensionalmente se le pone la letra J mayúscula. Su unidad es la candela y su símbolo Cb. Una candela equivale a la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente monocromática de frecuencia de 540,1015 Hz
y cuya intensidad energética en esta dirección sea de 1 sobre 683 watts por estéreo radial. También representa la intensidad de luz que emite 1 sobre 600.000 metros cuadrados de la superficie de un cuerpo negro a la presión de 101.325 neutrinos por metro cuadrado y perpendicular a la superficie. Intensidad de corriente. A esa se le pone la letra I. La I, su unidad es el amperio y el símbolo del amperio es la letra A mayúscula. El amperio es la intensidad constante de la corriente eléctrica que, mantenida entre dos conductores paralelos lineales infinitos de sección circular despreciable, distantes 1 metro y ubicadas en el vacío, produjera entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 neutrinos por metros cuadrados del conductor. Ahora vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes que requieren de las fundamentales para poder determinarse, es decir, no se pueden determinar por sí solas. Estas magnitudes son también compuestas y se forman a través de la multiplicación y o división de las medidas fundamentales. Pongamos algunos ejemplos únicamente. Aquí voy a poner ejemplos, pero hay infinidad de magnitudes derivadas. Pues las más conocidas serían velocidad, dimensionalmente es LT a la menos 1 y su unidad es metro por segundo. Su símbolo es m de metro sobre s de segundo. Aceleración, LT elevado a la menos 2. Su unidad es metro sobre segundo cuadrado y su símbolo es m sobre s elevado a la 2. Fuerza, dimensionalmente es mLT a la menos 2, su unidad es el newton y su símbolo es N mayúscula. El trabajo es mL al cuadrado T a la menos 2, su unidad es el joule y su símbolo es la J. Otro ejemplo, la potencia. Su dimensión es mL al cuadrado T a la menos 3, su unidad son los watts y su símbolo es W. El impulso. Su dimensión es mL al cuadrado T a la menos 1, su unidad newton por segundo y su símbolo ns. La presión. La presión es mL a la menos 1, T a la menos 2, su unidad son los pascales y su símbolo la P. Cabe mencionar que todos estos newton, joule, vatios, pascales, todos ellos tienen su respectiva forma en unidad. Por ejemplo, el newton es kilogramos metros sobre segundos cuadrados. El joule es kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados y así sucesivamente. Todos ellos tienen sus respectivos símbolos y unidades en función de las unidades fundamentales. Sistemas de unidades. Un sistema de unidades se define como un conjunto de unidades de medida el cual se encuentra normalizado. Además, es uniforme alrededor del mundo y a través del tiempo. Hubo y hay varios sistemas de medición. En el inicio de la humanidad, cuando se suscitó la necesidad de hacer trueques con objetos y o animales, era sencillo contar gallinas o vacas. Pero cuando se trabaja con la cantidad de grano, aceite, agua, entre otros objetos, nació el problema muy grande para que las personas puedan ponerse de acuerdo sobre la cantidad. Por ello, desde la época de los egipcios, se tuvo la necesidad de crear una unidad fija para mantener los objetos. Existen las mediciones. Los egipcios utilizaban partes del cuerpo para poder medir básicamente longitudes. Usaban los pies, los brazos, las piernas, entre otras partes del cuerpo. Pero aún así no se estandarizó hasta que decidieron inventar una unidad totalmente estándar que la llamaron codo real.
Y por muchos años este tipo de medidas fueron utilizadas por los griegos, romanos y muchas otras civilizaciones del mundo. Pero el problema se volvió a suscitar entonces en que hubo pies egipcios, pies griegos, pies romanos y así. Y no medían lo mismo, por lo cual ya entrados en la era moderna se estandarizó todas las medidas y que todos tengamos las mismas unidades. Y entonces surgió el sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal también llamado MKS. Este sistema contiene como base las unidades de longitud al metro y la masa al kilogramo, y los múltiplos y submúltiplos siguen la escala decimal. Este sistema es el predecesor del sistema internacional. Sistema sexagesimal de unidades, CGS. Se llama sexagesimal como acrónico del sistema basado en el centímetro, grado y segundo. Este fue implantado como sistema de unidades básicas y derivadas. Aún se utiliza en algunos campos de la ciencia bastante específicos, en los cuales puede dar cierta ventaja sobre otros sistemas, por ejemplo en el electromagnetismo, pero en general ha sido sustituido en su totalidad por el Sistema Internacional de Medidas. Sistema técnico. Básicamente utiliza el metro o centímetro como unidad de longitud y para la fuerza utiliza el kilopaundo y la caloría como unidad de calor. También se llama sistema gravitatorio y también se llama sistema terrestre de unidades. Sistema inglés o anglosajón o sistema inglés o sistema imperial. Este sistema está en pleno uso, principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos y en algunos territorios vinculados con estos. Existen muchas unidades de longitud, como por ejemplo el mil, la pulgada, el pie, la yarda, el rod, la cadena, el furlong, la milla, la legua, el inch, la braza marina. Bueno, el acre no es de longitud, el acre es de superficie, pero bueno, le he puesto aquí, ¿no? Entre otras. Para el volumen se utiliza en el sistema inglés la pinta, el cuarto, el galón, el peck, el bushel, el dracma líquido, el escrúpulo líquido, el gill, el barril, entre otras. Para la masa se utiliza el grano, el dracma, la onza, la libra, el stone, la arroba, el quintal, entre otras. El sistema internacional. Este sistema se utiliza en casi todos los países del mundo y está constituida por las unidades que mencionamos anteriormente. Es decir, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente y sus respectivas unidades, el metro, el kilogramo, el segundo, el grado Kelvin, la mol, la candela y el ampere. Entonces, con eso terminamos la idea básica de los sistemas de medición que vamos a utilizar dentro de la física, dentro de la química y dentro de muchas otras materias que vamos a ir analizando. Si te gustó el video y más que nada si te sirvió, déjale un buen like, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, dale a la campanita para que recibas notificaciones sobre todos nuestros videos. Si necesitas cualquier tipo de asesoría académica, te dejamos los links de contacto en la descripción del video de YouTube y muchas gracias por ver nuestros videos.